se pica. No, me gusta blanquear porque no, arrancamos hablando de lo que estamos hablando, se van a pelear, pero al final del bloque. Al final del bloque. Y es un placer para nosotros recibir a dos grandes politólogos, Daniel Buquet y Daniel Chaschetti. Bienvenidos, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. Sí, sí, muy contento de estar acá. ¿Extrañan la campaña? No. No. No, hacía como 5 años que estamos en campaña, ahora que no está, cierto, es como una cosa como rara. Pero la campaña es permanente, no se extraña. Ah, viste, a mí me gusta. Ya arrancamos lindo. Vamos a presentar al panel que están con nosotros. Maxi Pérez, Javier Máximo Boñi, Mariana Piris. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Noche. Bienvenida. Muy bien. Bueno, tengo la lista de temas que vamos a tocar acá y básicamente no... Es una interpelación. No, claro, creo que no vamos a hablar de Peñarol, tranquilos, no vamos a hablar de Defensor tampoco, pero después creo que casi de todo. Vamos a arrancar con uno bien general, a ver si les parece para ir metiéndonos en tema. Esta semana Álvaro Delgado, presidente del director del Partido Nacional, dijo que estaba cansado este gobierno, que ya va un año, que no va un año, en realidad van 8 meses, y él estaba cansado. ¿Cómo se evalúa estos primeros 8 meses, por lo menos en conceptos generales, este gobierno de Yamandu Orsi? Bueno, no es fácil, digamos que arrancó mal, con problemas. ¿Te referís a, por ejemplo, lo de Cairo? Lo de todos esos Cairo, problemas? y además porque no tenía, al principio no parecía bastante claro que tuviera unos lineamientos como habían tenido otros gobiernos del Frente Amplio. Pero bueno, a medida que fueron pasando los meses y en la medida que el Ministerio de Economía comenzó a pesar un poco más, me parece que se fue acomodando. No tiene, digamos, esas grandes líneas que pudo tener Tabaré Vázquez y Mujica en su momento, esas iniciativas, ¿no?, que entusiasmaban a sus votantes. Pero hay que recordar que es distinto este gobierno, ¿no? Por dos razones principales. La primera es tiene una restricción presupuestal muy fuerte. O sea, hay un déficit fiscal declarado por el gobierno saliente y cuando llegan se encuentran que hay un punto más, un punto más del PBI de déficit, ¿no? O sea, pero no es difícil trasladarle eso a la gente, lo que pasa explicárselo a la gente, no es difícil. Bueno, no es problema mío, lo tiene que explicar el gobierno. Pero lo que ocurre es que no tenés caja para hacer política, ¿no? Bien. Segundo, tiene una restricción en el Parlamento. Es decir, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, entonces toda iniciativa de gobierno que va al Parlamento siempre va con la incertidumbre sobre si se va a aprobar o no. Fíjate que ahora logró pasar en la Cámara de Diputados, que es la Cámara difícil, el presupuesto. Eso es una gran victoria. La Cámara es difícil porque no tiene los votos necesarios. Tiene 48 y necesita 50. Entonces tiene que estar haciendo acuerdos todo el tiempo con Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto le pide cosas a cambio, naturalmente. Bueno, de hecho, te voy a contar, es muy pequeño, una anécdota. Hoy, militantes del Frente Amplio y de Artigas estaban muy enojados porque habían designado a un dirigente de Cabildo Abierto al frente de lo que viene a ser el portal amarillo en Artigas, ¿no? Yo le digo, bueno, eso es parte de los acuerdos que debe haber celebrado el Frente Amplio con Cabildo Abierto para que le termine votando el presupuesto y otras cosas. Exacto. Entonces, digamos que, bueno, esas dos restricciones lo limitan mucho al gobierno, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, en el 2010 cuando arrancó Mujica. Mujica tenía caja y tenía mayorías, ¿no? Entonces, digamos que la calle Pou no tenía caja, pero tenía mayorías y pasó la LUC sin problema, ¿no? Entonces, digamos que cada gobierno tiene sus restricciones y eso me parece que influye mucho en el ritmo y sobre todo en la capacidad que muestra de satisfacer las expectativas de sus propios votantes. Y por eso viene cayendo mes a mes el nivel de popularidad de Orsi. Ustedes vieron que son pequeñas caídas, pero que lentamente van erosionando, digamos, ese volumen que había logrado en la votación de noviembre del 2024, ¿no? Hoy por hoy la aprobación a Orsi está, creo que por debajo del 40%, y la votación en noviembre fue del 51-52%, ¿no? Entonces digamos que esto va a seguir así y se va a ir complicando más, porque, digamos, el momento en el que tienen menos incentivos los partidos de la oposición para poner el palo en la rueda es en el primer año, ¿no? En el segundo tiene un poco más de incentivos, el tercero van a tener más. Digamos, este es el arranque. ¿El año que viene vamos a ir de interpelación en interpelación? Sí, vamos a vivir. Ahora, hay un aspecto que es responsabilidad estricta del gobierno, del partido de gobierno inclusive.
fuera de las restricciones, y es que, no sé, para ponerlo en términos marítimos actuales, le falta un buque insignia. No tiene patrulleras, pero tampoco tiene un buque insignia. ¿Dónde apuntar? ¿Dónde tirar todos los cartuchos? Un gran eslogan, una gran propuesta de cambio de algo, de satisfacer algún aspecto puntual que le interese a mucha gente, sea la educación, sea la pobreza, sea incluso el tema de la infancia, que me parece que es el que se ha priorizado y donde hay, bueno, un espacio de acuerdo con los demás partidos del Parlamento. No ha logrado transformarlo en propuestas concretas. No es que no haya, sino que no se han presentado con la fuerza necesaria para decirle, mirá, estamos yendo por esto, ¿no? Básicamente lo que hicieron fue presentar esta idea de la revolución de las cosas simples. Es decir, no esperes ningún cambio relevante, sino que vaya arreglando cosita por cosita, aquí y allá. Y efectivamente, además, tiene un problema porque la oposición está en contra del gobierno porque es oposición, por definición, vamos a decirlo así. Pero a su vez el gobierno, con esta visión macroeconómica restrictiva, no deja contentas a sus propias bases. Y esto es lo que está detrás de esta pérdida de popularidad. Porque si fuera un tema de, bueno, estamos enfrentando gobierno y oposición, hay dos grandes visiones, vos tendrías un nivel de popularidad, el que sea, más o menos estable. Yo creo que hay un fenómeno, se está produciendo un cierto fenómeno de desencantamiento de los propios votantes frente amplistas, y no solo votantes, incluso personas más allegadas al partido, más, no digo los militantes, pero bueno. Y yo creo que eso es responsabilidad del gobierno y responsabilidad del partido, y es algo que el partido además tiene que tomar, ¿no? Porque, por ejemplo, Fernando Pereira ha perdido cierto protagonismo comparado con lo que tuvo estando en la oposición. Es natural, porque bueno, ahora gobierna su partido, él no se encarga del gobierno, pero tiene que jugar un papel a favor de entusiasmar a la gente y a los militantes y a los votantes y a los simpatizantes del Frente Amplio, porque es un fenómeno serio, más allá de lo que logra el gobierno hacer, porque yo estoy de acuerdo, lograr aprobar el presupuesto es un gran logro, porque además el presupuesto no es solo unas asignaciones de plata acá y allá, el presupuesto tiene diversas medidas. Schiaretti había dicho una vez que el presupuesto, este presupuesto es la LUC del Frente Amplio. Y hay cosas que tienen que ver, yo qué sé, con el secreto bancario, que por ejemplo ahora... Eso se votó en contra. Claro, pero surgió la posibilidad de, con una redacción modificada, que por ejemplo se apruebe en el Senado, en fin. Donde tiene las mayorías el gobierno. Que no es una medida que cueste plata, no es un tema de que no tengo plata, no, es una medida que tiene que ver con una visión de cómo proceder al contralor, bueno, combatir la evasión fiscal, etcétera. Entonces, hay cosas que se pueden hacer que no cuestan plata, y yo creo que al gobierno le falta una capacidad para comunicar una idea fuerza entusiasmante. El gobierno de la calle fue muy bueno comunicando, de hecho hasta... Sobre todo la primera parte del gobierno. La segunda parte del gobierno fue medio... No necesitaba una idea fuerza porque se tuvo que enfrentar a la pandemia. A la pandemia. Claro. Pero pensemos para atrás, en el 2015 el Frente Amplio también tuvo el mismo problema que hoy. Yo diría, tenía el Sistema Nacional de Cuidados, y yo creo que el segundo era la inclusión financiera, ¿no? Que abrieron, no sé, que era 500.000 cuentas bancarias que obligaron a todos los trabajadores formales a cobrar por... Eso lo derogó la LUC. Pero no digamos, los primeros dos gobiernos fueron los que tenían digamos, unas líneas muy precisas que le ayudaba a la gente a evaluarlos, ¿no? Y además que los votantes se entusiasmaban. Y eso no está presente hoy. Se habló de prioridades, pero no se terminó de transformar esas ideas generales en proyectos de ley. Para compararlo con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, a esta misma altura,
la popularidad de Vázquez en ese gobierno era incluso peor que la que tiene Orsi ahora. Exacto. Sí, sí. Me gustaría abrir con el panel. Estamos hablando de que, de alguna forma, el desencantamiento, que se viene hablando hace bastante, el desencantamiento de las bases, el divorcio que hubo con algunos temas entre el Frente Amplio y el gobierno, si bien es el partido de gobierno, el tema Gaza, hubo varios temas que los enfrentaron con su propio partido, discusiones que terminaron en diferentes lugares. ¿Cómo lo perciben ustedes? La gente que sería, que está ansiosa, quiere ver resultados mucho más tangibles, más rápido, no le están buscando al gobierno hacia dónde apuntar. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a ver, Primero las damas. muchas gracias. A mí a veces me genera la duda de si no entramos en esto del mundo de la inmediatez, de evaluar todo día a día, mes a mes, cuando estamos a 8 meses de un gobierno que Bueno, ni pero todas siquiera las semanas tiene, salen encuestas de algo. que ni siquiera tiene su ley de presupuesto vigente, ¿no? Y que en el marco de lo que tiene está intentando desarrollar los compromisos que tuvo en campaña. Y en ese sentido hay un reporte de la Agencia de Monitoreo de las Políticas Públicas que evidencia que hay un proceso de cumplimiento avanzado de esos compromisos. Y el presupuesto también condensa un poco de estas cuestiones sobre las prioridades que tiene el gobierno, como bien se venía diciendo, con el tema de la pobreza infantil, el tema de la educación y cómo también se genera desde esa ley, se condensan esas prioridades, ¿no? Pero ¿sabes lo que yo veo, Mariana? Que quizás vos lo estás resumiendo bien, pero no hay actores en el día a día, en la cotidiana, que salgan a defender esos logros. Digo, más allá de que puedan estar plasmados en el presupuesto o en ideas de fuerza, pero no hay como una línea de comunicación del Poder Ejecutivo, ni siquiera a nivel del Parlamento, que digas, bueno, se ven mucho más las críticas de la oposición que una defensa de los actores de gobierno. Sí, claro. También la oposición está jugando su papel, ¿no? Esta virulencia constante que tienen de salir al golpe del balde a gritar cualquier cosa también con respecto a lo que se está haciendo, es parte, ¿no? Estamos viendo, creo que una oposición que trata de sacar rédito de cualquier cosa y de colocarse... Es el laburo de la oposición. Está bien. Igual su base tampoco aprueba mucho su desempeño, ¿no? Porque también hay que decir eso. Las mismas encuestas que hoy marcan esta baja aprobación o la baja de la aprobación de Orsi también muestran que la base de la oposición no está satisfecha con su papel. Entonces también habría que ver si ese es el rol que va a seguir jugando el resto de los años, ¿no? La oposición. Maxi. Yo creo que ser oposición es mucho más entretenido, mucho más divertido, y eso hace que prenda mucho más ese tipo de cosas, como por ejemplo figuras como Da Silva saliendo todo el tiempo al choque, y el Frente Amplio o el gobierno en este caso yo creo que viene bajando un poco el tono de ese enfrentamiento político, y eso le ha generado la gente, por un lado, me parece que es como medio contradictorio, la gente medio como que estaba cansado de ese lugar de peleas medias como infantiles o a veces agresivas, innecesarias, y cuando tenés un gobierno que se está dedicando por lo menos a intentar hacer y no tanto estar en ese enfrentamiento, en ese chiquito del día a día, se queja la militancia o quien sea de que no tenemos un gobierno que enfrente eso. A mí me preocuparía mucho más que un gobierno haga y que esté intentando ir por un camino que no es fácil, que también intuyo que tomaron una estrategia de no salir tanto a decir había una casa ordenada, pero la casa no vivían todos en esa casa. Había un montón de cosas que faltaban. Entonces, como tampoco hubo un tiempo para decir, me dejaron bastante peor de lo que nos dijeron o creíamos, no hubo esa victimización del gobierno y se pusieron a laburar. Algunos resultados vendrán un poquito antes, otros un poquito después, pero esto de estar al grito del día a día, yo creo que la gente está un poco cansada también de eso, de estar en enfrentamiento permanente, y también, sumado a lo que decían los que saben, que esto de estar todo el tiempo también, no tener mayorías en la Cámara de Diputados, hacen de que tengas que estar haciendo algún tipo de negociaciones que no hacen que pueda estar al grito permanentemente. Creo que la oposición hace su trabajo y es bastante más divertido ser oposición siempre. No le veo mucho más Máximo análisis. una y nos metemos con otro. Dejame la cortita. A ver.
en mi vida estos dos señores son muy importantes. A la pucha. Porque son Gracias, referentes No, está éticos, hablando de Daniel que y son de- referentes éticos y conceptuales de un humilde ciudadano. O sea que hasta digo, ¿qué caramelo estoy haciendo yo con Chaschetti y con Busquets y participando? Bueno, dicho esto, que lo hago a corazón Abrió abierto. el paraguas, abrió el paraguas, Máximo, abrió el paraguas. Y no regalar nada. Como cuando vino Gerardo Caetano acá. Sí, sí. La profunda emoción que es este. Bueno, dicho esto, que es muy, muy pequeño para el mundo, pero muy grande para mí. Les pregunto, cuando asumió el Partido Nacional, rápidamente Mauricio Rosekov dijo, nos empieza a gobernar una agencia de publicidad. ¿No? Lo primero que dijo. El doctor Sanguinetti, más adelante, dijo, bueno, estamos pasando del vértigo de las cosas concretas a cierta letanía, a demorar un poco en cuanto a las resoluciones. ¿Estamos preparados los uruguayos con una actitud auténticamente presidencialista de nuestro país de pasar del vértigo de la calle Pou a un hombre que trabaja en equipo, que piensa mucho, que no va al golpe de balde, sino que demora 1 o 2 días en tomar resoluciones importantes para el país? ¿Estamos preparados los uruguayos para ese cambio tan brusco? Y en cuanto a la oposición, no sé, de pronto yo la veo de otra manera. Yo veo que la oposición tiene un lío enorme entre la posición de Manini, entre el reclamo entre los blancos, entre lo que dijo el intendente Olivera, hicimos un gobierno medio pelo, después lo quiso aclarar, pero quedó ahí. Entonces me parece que un gran aliado que tiene hoy el gobierno del Frente Amplio es las controversias y los cortocircuitos que hay dentro de la oposición. Pero me gustaría, lo primero, ¿estamos preparados para que haya un presidente que trabaje en equipo? Un presidente que de pronto sale con fuerza, pero yo en cantidad de minutos, de pronto es una distorsión televisiva mía en cuanto a administración de tiempos, veo hablando más a Jorge Díaz, veo la presencia fuerte del Pacha Sánchez y veo a un presidente de la República concreto, conciso, firme, pero escueto. Sí, ya había pasado, ¿no? Por lo menos el cambio al revés, el cambio de Vázquez, De Vázquez a la calle Pou. Claro. Porque Vázquez era un presidente que administraba mucho sus apariciones públicas. Aparecía poco. Y tal vez incluso también de Vázquez a Mujica, ¿no? Claro. O sea que esto de ir del vértigo, como vos decís, a la letanía, capaz que es algo que ya estamos acostumbrados y por lo tanto lo soportamos. Lo que pasa es que los presidentes que salen más al público están como más acoplados al mundo de las redes, ¿no? Viste que el mundo de las redes te genera el algoritmo te empuja a buscar. TikTok en ese sentido es la red más adictiva, ¿no? Uno va pasando y ese ritmo que te genera periodos demasiado breves de atención, que nosotros sufrimos a los estudiantes, que son ya de esa generación de mirar TikTok. Tenés que explicar todo 2 horas, en 45 darle clase, segundos, claro. darle clase 2 Muy horas a difícil. personas que están acostumbradas a pasar pantalla de TikTok. Bueno, yo diría que el presidente que sale todos los días y hace declaraciones se asemeja más a un ritmo que está imponiendo la tecnología. Pero a pesar de equivocarte más seguido. Pero pará, en realidad a mí no me gusta. Digo, yo prefiero el estilo de los... Porque cuando habla el presidente habla el gobierno, ¿no? No es un político más. Entonces, la estatura presidencial debe ser cuidada. Y después los presidentes que digamos que tienen esa capacidad de salir y quedar siempre bien parados son pocos, ¿no? Yo creo que en ese sentido la calle Pou, Mujica, Jorge Valle, pero Sanguinetti, Tabaré Vázquez ya son, incluso la calle Padre, ya son de otro estilo, ¿no? Entonces digamos que me parece que Orsi sabe bien que él está en el segundo grupo, ¿no? Su forma de ser, ¿no? Es más para cuidarse. Y yo creo que ese no es el problema que tiene el gobierno. Creo que el problema que tiene el gobierno es
lo que se decía hoy. Falta el buque insignia, falta las ideas priorizadas, machacando, y que todo converja allí, ¿no? Porque si no están las ideas, el equipo de comunicación que vos armás no va a rendir. Y cuando decían que nos gobierna una agencia de publicidad, lo que estaba diciendo es que, bueno, hay un gobierno que tiene unas ideas bastante claras, eso estaba plasmado en la LUC, y atrás venía el equipo de comunicación que era muy eficiente y que nos sorprendía, porque fue como una revolución. Acordate que hasta que llegó la calle Pou, los era presidentes... el espíritu de Rosenkopf. Bueno, pero la ¿No? calle Pou fue el primer presidente con una Cuenta social. de Twitter, ¿viste? Claro. Sí. Era increíble, ¿no? Y además, si ustedes- tuvimos que esperar el 2020 para que un presidente uruguayo tuviera una cuenta de Twitter. Pero No, intentaron hacerlo esperá. con Orsi también. Con Orsi ahora, en el gobierno de la calle Pou nos acostumbramos a esas notas de prensa que eran Él la comunicaba, calle Pou comiendo un comunicaba pancho por en Twitter. tal lado. La- y con Orsi también, lo que la hace. Y es desti- raro. Pero la bueno, está destitución bien. la destitución del primer ministro del gobierno de la calle Pou, Fueron por redes sociales. Pablo Bartol, un sábado la comunicó el expresidente de la calle Pou de tardecita, a través de la cuenta social Twitter en aquel momento, hoy X. Yo quiero agregar un dato a la discusión que cuando hablaban de encuestas, ustedes, mirá, me sorprendió el otro día, evaluación del presidente y el gobierno, una encuesta de Factum, que dio como un dato diferente. La pregunta es la dirección del gobierno. Y 46% de los uruguayos considera que el gobierno va en dirección correcta. 46, que se aproxima más o menos a ese 51, 52 que vos Es la mencionaste. votación de primera vuelta del Frente Exacto. Amplio. Sí. 41% que se puede asemejar al bloque Coalición Republicana, considera que va en dirección incorrecta, y un 13% no sabe, no opina. Pero esto muestra como un panorama bastante distinto a lo que han mostrado estas encuestas de estos días, lo dio aquí en BTV Factum, respecto a esa baja de la popularidad del presidente, que tiene que ver más quizás con lo que esperaba, la expectativa del propio votante de izquierda, con respecto sobre todo a algunas cuestiones. Ustedes lo decían, la situación, el posicionamiento del presidente Orsi con respecto al conflicto entre Israel y Palestina o Gaza, El impuesto a los millonarios. el impuesto a los millonarios. sí. Ahora, Bueno, no sé, pero yo creo que hay un tema que tiene que ver con el presidente, que no es si trabaja en equipo, que creo que sí, y lo hará bien, o si administra sus apariciones públicas, sino que yo creo que tampoco logra ser contundente cuando aparece. Que creo que en los distintos estilos de los otros presidentes, independientemente de Twitter o no Twitter, porque Mujica no paraba de hablar y supongo que no usaba Twitter. Usted tiene un programa de radio. Bueno, las claro. audiciones. Claro. Que son cosas más de estilo. Yo creo que Orsi no le gusta hacer afirmaciones categóricas frente a un periodista, frente a una rueda de prensa, diciendo las cosas son así. Y en ese sentido, aunque Vázquez o Sanguinetti de la calle Padre no aparecieran todo el tiempo o no respondiendo preguntas, cuando respondían eran contundentes. Ahora, ¿no? Y capaz que esa falta de contundencia es algo que la gente que en la imagen que tiene, porque cuando se hacen estas preguntas en una encuesta, remiten a una Percepción. imagen, no a un análisis sesudo, ¿no? Entonces, bueno, creo que proyecta una imagen donde falta, junto con el buque insignia, la contundencia para dar algunas respuestas. Ahora, Daniel, no lo hizo en toda la campaña. Yo sí traté de seguir la mayor cantidad de los discursos políticos de todo. Tal vez ni en el debate. Y en la campaña... Como que se veía venir, decís vos. Claro, y a veces, ¿sabes lo que yo pienso? Digo, es un muchacho muy inteligente, salir de intendente tantos años a ser presidente, hay un cambio fuerte, que creo que él se ha preparado. A veces pienso que la lentitud, en muchos casos Yamadú, puede ser virtud. Es decir, tomarse los tiempos, cuando aparece el presidente, Sí, pero aún ser así no es contundente, pero ese es también el tema. comparto que esa contundencia a veces no se ve con tanta claridad. Me gustaría meterme en un tema ahora, si les parece. Vamos a hablar sobre uno de los temas
que venimos hablando. ¿Hace cuánto estamos hablando? En junio fue que hicimos un programa de Cardama. El segundo programa. Segundo programa. Yo ya me tiene Cardama, ya los barcos, ya no entiendo. Empiezo a saber de barcos, o sea, ya nunca me lo esperaba esto. Nos vamos a meter con el tema, nos vamos a meter con una canción, pero les voy a dejar la pregunta para después de la canción, la va a presentar Maxi. Escuché a Botinelli, que salió hoy una nota, Botinelli padre, y Gabriel Pereira, el otro día en la radio, dijo algo que la política, el sistema político uruguayo está discutiendo cosas que solo le interesan al sistema político. Como que nos estamos perdiendo en estas discusiones, por ejemplo, el caso de Danza o el caso de Cardama, que no son temas trascendentales para el país, por lo menos no para la gente. ¿Para hacer esa afirmación? No. Bueno, entonces... Es una opinión. Es una opinión. Y bueno, y de eso quiero hablar. Bien. ¿Le parece a ustedes que estamos 3 conversando millones de opiniones. O sea... Pero son válidas todas. No, claro, pero decir que a la gente no le interesa esto o lo otro es como una chicana. Porque Pero a lo en que voy verdad, es, pero ¿te todos parecen podemos temas- decir que a la gente no le interesa la política. Perdón. No, Pero de no última, la política. De última... Para defender a Pereira, tal vez lo que quiere decir es que no son cuestiones que le afecten No se nos va la vida, de las digamos. personas. Exactamente. Que vos tengas a este u otro presidente de ACE o... Bueno, que mirá, no sé, yo trabajo en la universidad, mi sueldo lo paga el Estado. Si el Estado se va a gastar 80 millones de dólares en dos barquitos, ya pagó 30 y no los va a recuperar, eso va a aumentar el déficit fiscal. Yo como profesor universitario voy a esperar hasta que me muera para que me aumenten el sueldo. Entonces, siempre estos casos te van a afectar la vida. A mí me gusta muchísimo Que esto, la pero- gente crea que no le afecta es otra cosa. Pero Vamos a hablar que de esto. Que a la larga le afecta, le va a afectar. Obviamente, por eso la política es muy importante, ¿no? Vamos a hablar de esto, pero vamos a hablarlo con una sonrisa, porque, Maxi, cambiaste de música. Sí, cambié de música porque... Y te odio porque me quedó pegada la canción. Sí, porque la gente me estaba haciendo bullying ya, porque usaba Y sí, siempre la misma claro. música. Y era un chiste en realidad usar la misma Juicio música. te iba a hacer, Pero no se entendió y tuvimos que cambiar la música. Le dedicaste una canción a Cardama. Sí, siempre de la autoría de Eduardo Preve, obviamente. La escribió Eduardo Pérez. Sí, La escribió claro. Eduardo Pérez, eso es verdad. Vos ponés la voz nomás, sos el Obvio. intérprete, digamos. Yo soy el intérprete. ¿Es verdad que te llama a las 2 de la mañana y te pasa la letra? Me pasa la ¿verdad? letra. En Vamos a este no mejorar tengo esta... problema Vamos a- No tuve nada que ver, pero asumo la autoría. Vamos a compartir la canción que escribió Eduardo y la cantó Maxi. Y nos metemos en uno de los temas de estos últimos meses, que es Cardama, cómo afectó al gobierno, cómo está manejando la oposición. Se viene una interpelación que parece que va a ser para alquilar balcones, pero primero, esta canción dedicada a Cardama. Hemos decidido la adquisición de 2 buques tipo OPB. Se compró un patrullero cargado de sueños y no cruzó la bahía. El astillero Cardama, en vez de barquitos, vendía astilla. Y también se compraron 2 aviones viejos que no le volaban. Si venía el correo a ofrecerle buzones, también lo compraban. Sáquenle el celular, que ese tipo está mal, no es que esté bien de vivo. Justo viene el Black Friday y no puede parar, es comprador compulsivo. Le explotó la tarjeta, no la puede pagar. Entró a Temu y compró calzoncillos y medias y la lista sigue. Un parlante de Mickey, un masajeador que ni sabe si sirve, pero siempre pensando a nuestras aguas cuidar. La compra es a un astillero español, Cardama. Se compró un patrullero a un astillero sin la garantía. Es decir, los 2 buques en el 2025, uno al inicio y otro al final. Gracias, muchas gracias. Después te insultan a vos solo, así que a Sí, mí me obvio, gusta, la verdad, Gracias. los insultos van para vos. Sin Sí, piedad. muchos, Sin Sin piedad, piedad, sin no. piedad. No, ¿sabés que le va muy bien a las canciones de Maxi? Les encantan a la gente. A nosotros también nos encanta, Maxi. Ahora, vos hablabas recién de la relevancia del tema Cardama. Y fue de los últimos temas que la gente realmente partió las aguas, que hay gente defendiendo en el sistema político y hay gente atacando. Esto para mí es como... ¿Es un Nacional Peñarol?
esto es como una herencia del gobierno de la calle Pou, ¿no? Viste que el gobierno de la calle Pou, uno de los problemas que tuvo fue los escándalos. Sí. Tuvo varios. Y este es como un escándalo que explota luego de terminado. Igual Y yo se no veía venir, ¿no? descarto que haya otros. El escándalo consiste en que está muy mal todo el procedimiento, ¿no? Todos los días nos enteramos de una noticia nueva, ¿no? Entonces digamos que... La de hoy es que se disolvió el banco que dio la garantía. El Reino Unido lo eliminó, ya no es un banco ni siquiera. Ayer era que habían... La firma falsa. La firma falsa, anteayer había otra. Francamente, por eso yo me parece como que en verdad, lógicamente la oposición se pone mala porque sabe que le va a afectar. Porque le afectó en el pasado. Perdón, pero están defendiendo acérrimamente. Bueno, pero están perdiendo la perspectiva, porque en realidad es como un mal negocio y tiene un límite defender un mal negocio. Yo creo que Javier García, yo no sé si lo evalúo bien, pero la interpelación es un riesgo también para él. ¿Por qué? Y porque interpelante se puede transformar en interpelado. Bueno, él dijo que no tuvo nada que ver, que se había ido en marzo. No, bueno, pero la perspectiva que va a dar Se lavó Javier un poco la García mano, es que en Javier. realidad al gobierno uruguayo no le interesan los barquitos, lo que le interesa es enlodar su gestión, como que es un operativo político. Pero en realidad es difícil de sostener esa perspectiva cuando hay bastante evidencia que muestra que este negocio es muy complicado. Pero yo quiero relativizar un poco eso, ¿no? ¿Qué cosa? Primero, la gravedad del asunto. Segundo, la forma de plantearlo, porque está bien, entiendo que está claro que hay irregularidades, aspectos muy discutibles en este proceso, en esta compra. Pero fíjate que, bueno, es una compra del Estado. En realidad lo que dispara todo es que se descubre que la garantía era trucha. Y el gobierno hace una conferencia de prensa con el presidente a la cabeza para anunciar lo que pareció ser la rescisión del contrato en ese momento. Que no fue. Pero va a terminar que después siendo. Pero pará. Va a terminar siendo. Pará. No hay Pero, otra salida. Es decir, tiran con un obús en una acción. El mismo día se había producido algo sobre danza más temprano. Es decir, es casi como una respuesta. La respuesta es ir contra la oposición, que es el anterior gobierno. Y el gobierno hace un anuncio que en realidad después tuvo que, en el mejor de los casos, aclarar mucho. Aclarar que no iban a rescindir, que iban a negociar. Yo no sé, sería la oportunidad de pedirle por esa plata, haceme 2 patrulleras y un buque insignia, por ejemplo. Claro. Que sería que el gobierno está, lo han dicho todos, dispuesto a negociar, que van a negociar, que por supuesto que van a negociar. Entonces, hay una jugada del gobierno que parece ser una jugada más política que sustantiva, porque si no, vos mandás a los abogados, si hay que hacer una denuncia penal, se hace la denuncia penal y en No todo hace la caso, conferencia. y sacás un comunicado, yo qué sé, no sé. O mandás al ministro, a la ministra en este caso, de Defensa, a hacer el anuncio. El gobierno quiso hacer una jugada política, creo que cometió alguna torpeza en esa jugada política y la oposición la leyó de esa manera, como un ataque. Y entonces la oposición dijo, bueno, entonces yo me defiendo. Y esto para mí que es un problema del gobierno, si queda, al no tener un buque insignia, toda su arenga política sea pegarle al gobierno anterior. Es decir, el gobierno, para defenderse como gobierno, actúa como oposición del gobierno anterior. Pero no tuvo oportunidades mejores que los 2 buques de Cardama. Por ejemplo, Bueno, pero el pará. déficit fiscal que dejó el gobierno anterior. Pero 3 meses estuvimos hablando, Pero eso oyendo hablar de eso. depende, eso depende. Porque, a ver, no nos olvidemos, en el gobierno de la calle Pou hubo interpelaciones de fantasía. ¿Qué es eso? Bueno, un legislador de la coalición traía ministros de su propio gobierno para hablar del gobierno anterior. Pero no amenazó el Frente Eso lo Amplio en hizo hacer algo Luz parecido ahora. Con el tema UPM, ¿no? Bueno, pero lo que digo es que normalmente cuando hay una alternancia en el poder de partidos, siempre está en el medio está el problema de la herencia que deja el otro gobierno. Entonces digo, esto es algo natural.
el problema es que yo creo, la diferencia que tenemos, Daniel, es que yo creo que, no sé, este gobierno que entró, que tiene déficit fiscal, que se encontró que las deudas eran más altas, ya pagó 30 millones de dólares. Sí. A una empresa que ni siquiera está claro si puede terminar, si puede hacer las lanchas, ¿no? Y a partir de la conferencia, bueno, es como, digamos, es como un dominó. Todos los días pasa algo nuevo. Conocimos la carta de Amorín Valle como presidente del Banco de Seguros, donde explica por qué el Banco de Seguros no le dio la garantía. Tan flojo de papel. Es brutal, ¿no? Entonces, digamos que, en verdad, yo no sé, capaz que el presidente no tenía que salir, eso es opinable, no lo tengo claro, pero lo que te digo es que el problema es relevante, es grande. Y bueno, es un negocio mal hecho, ¿no? Es el equivalente, yo diría, a los negocios mal hechos del gobierno de Mujica. ¿Te acuerdas que todo el tiempo estábamos hablando de gas allá? Estamos hinchando con eso, estamos con la regasificadora, bueno, esto es el equivalente. Pero no es una competencia de negocio mal hecho. Mariano, no, pero son problemas. Cuando tienes un problema, si yo no me enojaba con la calle Pou cuando hablaba de gas allá, porque supuso realmente fue un problema. Fue una pérdida para el país. Perdimos plata. Los palitos que estaban en la bahía, que se lo mostró Zabalza a Daniel Martínez, ¿te acordás? Sí. Eso fue una inversión que perdimos. Entonces estaba bien que le pegara a la calle Pou al gobierno del Frente Amplio. Lo que digo que ahora se dio vuelta, es al revés. Y naturalmente el gobierno de Orsi le va a pegar al gobierno de la calle Pou. Es así. Mariana, ¿prendió la gente el tema de Cardama? ¿Entendemos la relevancia del tema? Yo creo que sí. Yo creo que es un tema que no solo es escandaloso por todo el proceso y las irregularidades y las dudas que tenemos sobre qué va a suceder, sino como compromete también el escenario, al Uruguay en el escenario nacional con el tema del presupuesto, porque y también como nos compromete con el tema a nivel internacional, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones internacionales que ahí no sabemos cómo puede llegar a afectarnos como país. Y sobre todo teniendo en cuenta de que no es la única deuda de la cual este gobierno se tuvo que hacer cargo, ¿no? Porque hay un conjunto de deudas, no solo del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Turismo, una serie de deudas que este gobierno se tuvo que hacer cargo y las gestionó. Lo que pasa es que lo que dice el actual gobierno es que, bueno, les hubiera gustado saberlo antes de asumir, sí, claro, o que no fueran... O por lo menos que lo hubiera hecho con los procedimientos adecuados, ¿no? Porque eso es lo que uno espera de los gobernantes, que yo capaz que puedo equivocarme en la decisión que tomo, pero en la decisión que tomo los procesos son claros y son garantes de los intereses nacionales. Y acá no hay nada de eso. Y eso creo que es también la gravedad que reviste este caso. Después si tiene que salir el presidente o no, yo creo que con la gravedad a nivel nacional e internacional que tiene, que la figura del presidente esté respaldando institucionalmente, ¿no?, los procesos que se van a desarrollar para adelante, me parece fundamental. Y creo que también esto va a traer muchas otras consecuencias, entonces... creo que no es un tema que se vaya a acabar ahora. La interpelación, bueno, veremos cómo la desarrolla. Va a ser un griterío. Pero bueno, esperemos que no sea como por lo menos esperemos la seriedad de los legisladores, que no terminen como la interpelación al ministro de Ganadería, ¿no? Porque yo espero que no, pero va a ser un griterío sin duda la interpelación. Que cuando hay temas complejos... La interpelación del ministro de Ganadería fue bastante chata, plana. La discusión fue muy pobre y explotó el lío al final. Sí, fue un final no esperado, ¿viste? Pero eso es porque Da Silva se salió del libreto. Pero eran buenas oportunidades. Pero las interpelaciones son buenas oportunidades para dar las discusiones de fondo. La de Ganadería era una, y esta creo que también es una buena oportunidad, si quiere García, de dar la discusión de fondo y no de limpiar su imagen y la imagen del gobierno anterior, que bastante deteriorada está. Y creo que cuando nosotros escuchamos al principio del periodo anterior, ¿no?, en las conferencias de prensa sobre el café vencido y otras cuestiones más, y hablaban de desidia y poco apego, vaya que esto es mucho más que desidia y poco apego, ¿no? Bueno, pues eso ya pasó.
A ver, no revolvamos para atrás. Ahora, ¿me dejás decir una cosita a ver. muy chiquita? No es bueno para la política, yo lo aplico mucho en el fútbol, trato de aplicarlo en el fútbol. Resistir archivos. No, ya no importa eso. El mensaje que llega a la población, a los ciudadanos comunes como nosotros. Resistir archivos. Pero en yo he general los escuchado, políticos uruguayos resisten los archivos, ¿no? yo he escuchado Comparando con cualquier otro país de América Latina, son los más resistentes. te voy a decir la verdad, ¿sabes lo que yo pienso más o menos de recorrido América, igual que vos, y que todo? El peor diputado uruguayo puede ser presidente de cualquier país. No de sea cualquier país de exagerado, América. Máximo, no sea el peor diputado exagerado. uruguayo, salvo excepciones, puede ser. Mirá que te puedo dar un par de nombres. No, pero Vamos a mandar a nuestro amigo Sashi a Argentina. Lo tengo, dije excepciones. Lo tengo muy claro. Ahora, resistir archivos. Yo tengo una relación correctísima con Javier y con Armando. Ahora, yo veo las declaraciones de García y de Castelldevach, de fechas, yo no estuve, en tal fecha Y bueno, nadie quiere... vamos a tener un patrullero, en tal fecha viene el otro patrullero. Ahora, ¿cómo hacen para seguirla sabiendo que hay archivos que denuncian por lo menos falta de seriedad Porque marcando la fecha? yo creo que están ¿Cómo dando hacen? dos discusiones diferentes. Yo creo que la oposición se paró en el lugar, como decía Daniel recién, de, la necesidad de los barcos, ustedes están en contra de los barcos, Claro. y del otro lado el gobierno está diciendo, sí, pero el contrato está mal. O sea, están discutiendo, uno está discutiendo papas y el otro está discutiendo naranja. Y en el medio, la interpelación va a ser eso, unos queriendo cinchar la discusión para un lado. Dos ejes. Y los otros... Va a con ser dos- doble interpelación. Es que claro, Ahora- pero no, es difícil llegar a una conclusión así. Pero O igual sea, hay, y yo he investigado bastante este caso, he conseguido documentos, te va quedando la sensación de que en todo el proceso hubo muchísimas irregularidades, que la justicia tendrá que determinar si hubo o no delito en todo ese proceso. Se podría haber parado, ¿no? En varios Bueno, momentos. el último documento que conseguí, que me pareció muy fuerte, es que en agosto del 2024, del Piazzo, que es nada menos que el estudio jurídico contratado por el Ministerio de Defensa para asesorarlo en esto, le dice, vos, no va más, Cardama es incumplidor, no hay que hacer este contrato, le manda incluso hasta un borrador de 2 páginas, se lo manda vamos por... con Cardama. dije. No, Es se lo manda insólito. se lo manda por WhatsApp y le dice, señores, acá están las cláusulas, ya le dimos muchas prórrogas a este señor, este contrato no se puede poner en práctica, ¿no? Pero yo, o sea, eso para mí es uno de los hitos más fuertes que tiene, porque Del Piazzo le advirtió, después le sigue advirtiendo, bueno, que cuidado con esto, Eurocommerce, están apostillados, falso, no es falso, viene todo ese tema de la firma, que también es grave, pero para mí me parece muy sustancial que en agosto del 2024 le dice, no hay que poner en práctica este contrato que se había firmado en diciembre del 2023 y que no se había puesto en marcha por las sucesivas prórrogas. Pero, a ver, para mí una señal de que acá pasó algo grave, porque fue la primera vez que vi bajar a la calle Pau del Olimpo, al Barro, y fue el lunes, eso lo quería ver. ¿Cómo interpretaron ustedes esa lectura de que va al directorio del Partido Nacional, no solo va, sino que habla y sale, él que había dicho que se iba a retirar a cuartel de Iba a dar invierno? clases en algo, Estaba, en una pero universidad, ¿no? salió a hablar, ¿no? O sea... Sí, yo no sé, está claro que Luis Lacalle Pou tiene una estrategia orientada al 2029, ¿no? Y a su candidatura presidencial, que todos damos por segura. Él dijo que no. Bueno, por eso mismo. Claro. No me refiero a él, No, está bien. a todos las y los políticos Hay que decir que no dicen que primero, no hay van que a decir ser que no candidatos. primero. Y que por lo tanto tiene toda la posibilidad, en este caso más que el presidente y que cualquiera, de dosificar sus apariciones. Elegir cuándo aparecer y cuándo no, y elegir qué pelea dar y qué pelea no dar. Entonces, yo creo que acá vio, primero, porque a mí me interesa esto porque es la evaluación de las estrategias políticas en torno al escándalo de Cardama. Yo sé que a vos, Preve, por ejemplo, te interesa mucho la información. Veo que Chaschetti está muy compenetrado con la trama del asunto. Sí. Yo digo, yo no sé si es una estafa o no es una estafa. Yo digo, el gobierno intentó hacer una jugada política con esto. Bueno, yo creo que del otro lado lo que tenés es una respuesta en los mismos términos.
me quieren pegar con esto. Bueno, entonces yo tengo que salir a defender. Me queda la duda si lo hace incluyendo que cree que va a estar cómodo bueno, el expresidente no, porque él no tiene por qué volver a hablar, podrá hacerlo o no hacerlo. Pero bueno, por lo menos en ese momento parecía sentirse cómodo respondiendo a la cuestión y sobre todo defendiendo a su gobierno, porque su gobierno es el buque insignia de su próxima campaña electoral. Es su gobierno pasado. No sé si en algún momento capaz se le ocurre alguna novedad. Entonces, en esta dialéctica, donde el gobierno actual tiene un componente muy fuerte, orientación política de cuestionar al gobierno anterior, bueno, el gobierno anterior, que quiere ser el futuro gobierno, tiene claras motivaciones para defender el gobierno anterior. Y la persona que mejor puede hacerlo es el expresidente. Sí, pero perdóname, el hecho de salir sobre este tema te está indicando La gravedad. la gravedad. O sea, podría haber salido con otros temas. A mí me donde sorprendió- también se me sorprendió pone que- en tela de juicio la gestión de su gobierno, pero salió en este. También- Eso indica que este A mí es un tema me queda la duda, porque delicado. si él cree que él está perdido. salió a alinear la tropa. Javier García habló un poco destemplado al ratito de la conferencia de prensa y luego se fue a Chile en un viaje que ya tenía planificado. En un Hércules. No fue. No, fue una cuestión familiar. Bueno, pero el punto es que había como una cierta... quedaron todos como impactados y yo creo que ahí la calle Pou demostró que es el jefe del partido, salió, Pero no se está pegando marcó algo la que línea. capaz que sale mal. Bueno, Está arriesgando riesgo. el capital político pero que, es el riesgo. que tiene. Acá hay un problema de persuadir a la ciudadanía de que el enfoque que tiene el Partido Nacional sobre este tema es el correcto, ¿no? Es decir, acá el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio no quiere las patrulleras, y no quiere la patrullera porque aparentemente está a favor de que haya pesca ilegal, de que los narcos ingresen. Es decir, va a ser ese el relato. Del otro lado van a decir, no, estamos parando esto porque en realidad nos están estafando y Pero pará, el ¿en negocio... serio vas Van a a ser ir a- esas dos lógicas tan enfrentadas. Pero ¿vas a ir a una interpelación con esos argumentos? Sí, se van- Decir que el partido de gobierno está a favor de la pesca ilegal y del narcotráfico. No, es que el gobierno está estropeando Claro, frenando esto. una licitación porque el gobierno del Frente Amplio intentó comprar Pero también pará, barcos y no lo logró hacer porque... No dudes que alguien en la interpelación Lo diga. Y sí, lo va a decir. Es así. No será el argumento Pues son las central. consecuencias, No, calculo que son espero las que no, consecuencias o sea. de no tener las patrulleras, ¿no? De no tener la patrullera, es el mar territorial uruguayo es de nadie, ¿no? Eduardo, Pará, nos tenemos igual- que ir. Eduardo no se quiere ir. Yo le quiero quiero decir a ir. la gente. No, hay un dato más, porque Castandebat dijo como que, bueno, este no era el Uruguay que yo conocía, El Orsi que yo el Orsi que conocía. Yo creo que se olvidan que cuando empezó el gobierno de la calle Pou, una de las primeras denuncias penales que hay es, se contrata un abogado particular para hacer una denuncia contra Carolina Cose por Ante la Arena. Se vuelve a reflotar una denuncia penal que había sido archivada por UTE, por Gasallago. Se contrata también un abogado particular para esa denuncia. Se hace una denuncia penal por lo del café vencido del Mides. Y se hace una denuncia penal por lo que pasó en la URSEC con la destrucción de documento público. Porque ahora, como yo ya no, pero ahora no es el Orsi que yo conocí. Señores, si el gobierno actual entiende que hay presuntas irregularidades en algunas áreas en las cuales corresponde a la gestión anterior, bueno, voy y presento la denuncia penal. No me puedes decir, no es el Orsi. Llamame por teléfono, claro. Claro, Pero aparte se quejan de que, o sea, o le piden a Orsi que salga más, que agarre más, y cuando sale también no tiene que salir. Es complicado también. Pero no es un tema de si un funcionario público encuentra hechos de apariencia delictiva, está obligado a hacer una denuncia. Para mí el problema es que el sistema político uruguayo está usando esto como herramienta de debate político. Está centrando el debate político en vos sos chorro, yo soy honesto. Y cada uno dice lo contrario. En lugar de decir yo soy de izquierda y vos sos de derecha, que es de lo que va la discusión ideológica básica, ¿no? Y yo creo que ahí contribuyen los dos Y a porque enchastrarse están- y porque mutuamente. Están muy cerquita. O sea, la que discusión la- del presupuesto mostró, está muy cerca.
porque el presupuesto que sale es un presupuesto votable, el que manda el equipo económico es votable para la oposición. De hecho, en la Cámara Baja es el presupuesto que tuvo más votos desde el 85, ¿no? Tuvo 84 votos. Eso es... El récord lo tenía el presupuesto aprobado en 1985, que eran 83 votos. Entonces, en el momento de la salida de la dictadura, donde estaban todos unidos. Entonces, digamos que en realidad, para poder aprobar políticas en el Parlamento, hay que mandar proyectos que sean aceptados o que sean tolerables, votables, ¿no? Y entonces está muy cerca. Y estos son episodios que permiten diferenciarse. Permiten polarizar un poco, ¿no? Y yo creo que Armando Castelldebat lo que está extrañando es el Orsi del Congreso de Intendentes, donde él es amigo de todos, o el Orsi que no sé, como intendente de Canelones, me imagino que él sería una persona... Vos sabés, Javier, vos vivís en la Costa de Oro, ¿no? Muy cercana, muy empática. Muy cercana. Bueno, parece el presidente, ¿no? Entonces no se puede todo el tiempo estar comportando como si fuera un intendente. Besosi, hace y las poco, personas cambian también. Besosi dijo algo así, un criollo bien nacido, un gaucho bien nacido. Palabra más, palabra menos. Qué linda expresión. De un intendente que estuvo en un momento muy crítico, ¿no? Le quiero agradecer muchísimo, obviamente, al panel, como toda la semana. ¿Nos podemos ir con la canción? Me lo confirma ahora la producción. Daniel Buquet, muchas gracias por venir. Estoy pensando quién cantaba esa canción. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, la voy a cantar toda la noche. La canción me quedó pegada. El barco velero. Marinero de luces se llama la canción. Y mantener siempre el mismo tema. Es que el chiste era la misma canción, pero... Los parecidos del programa argentino... Hace 25 años que usan la misma canción. Mirá cómo le dan para adelante a Masi, ¿podrás creer? Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora todo con Isabel Pantoja. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Ha sido un placer compartir con ustedes en Sin Piedad este miércoles. Chau. De 2 buques tipo OPB. Se compró un patrullero cargado de sueños y no cruzó la bahía. El astillero Cardama, en vez de barquitos, vendía astilla. Y también se compraron 2 aviones viejos que no le volaban. Si venía el correo a ofrecerle buzones, también lo compraban. Sáquenle el celular, que ese tipo está mal, no es que esté bien de vivo. Justo viene el Black Friday y no puede parar, es comprador compulsivo. Le explotó la tarjeta, no la puede pagar. Entró a Temu y compró calzoncillos y medias y la lista sigue. Un parlante de Mickey, un masajeador que ni sabe si sirve, pero siempre pensando a nuestras aguas cuidar. La compra es a un astillero español, Cardama. Se compró un patrullero a un astillero sin la garantía. Es decir, los 2 buques en el 2025, uno al inicio y otro al final.